tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio aquí de la entrevista. En Localea Vigo contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de Antón Bouzas, el ex coordinador del Grupo Imán. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antón. Buenas tardes. Pues muy bien, bien. Muy bien después de esta decisión, ¿no? 24 años al frente o al lado del resto de los compañeros del Imán, ¿no? de OIMAN, del Grupo de Autoapoyo Imán, y de repente, bueno, pues decide, ¿no? Que ya está bien o que hay que abrir nuevas puertas en la vida, ¿no? Pues sí, es una decisión difícil de tomar porque cuando estás 24 años conviviendo en un espacio de encuentro con tantas emociones, con tantos momentos de felicidad, tantos momentos de tristeza, se mezclan sensaciones, percepciones, y cuando se ha luchado tanto por una serie de causas que era necesario en un momento determinado hacerlas, pues cuesta un poco, la verdad. Es decir, yo tengo una especie de nudo en la garganta después de haber pasado algunos meses pensando en que debía de tomar esta decisión, alejarme un poco de este entorno, para un poco mirarme también a mí hacia adentro y también para ver pues, posibles espacios donde seguir haciendo cosas. Esto también coincide un poquito en el tiempo, hace menos de un año que, bueno, pues te jubilabas de tu trabajo en Cedro, y es lo que decimos, ¿no? Hay que abrir nuevas puertas, y por otro lado hay que dejar paso, entiendo, ¿no? A la juventud, claro, a la gente que viene, bueno, pues empujando con fuerza, sí, con ganas de hacer cosas, que tiene que haber un relevo generacional sí o sí, ¿no? Porque si no, también mal vamos, ¿verdad? Claro que sí, sí, está claro que sí. Aquí porque el cargo, digamos, no era un cargo instrumental, sino que hasta el año pasado este era un programa de la Unidad Asistencial de Drogodependencias del Ayuntamiento de Vigo, de Cedro, y ahí como tal pues yo era el responsable, el coordinador. Bueno, yo más que responsable siempre me considero que coordino más que ser responsable de, ¿no? Porque todos los que estamos en el colectivo somos responsables y tenemos responsabilidades, ¿no? Pero sí que como coordinador, durante el tiempo que estaba en Cedro, pues yo era el funcionario del Ayuntamiento de Vigo que llevaba ese programa allí, y bueno, también hay que decir que no es lo mismo seguir con este proyecto fuera del entorno institucional de una unidad asistencial que es de un ayuntamiento, que hacerlo desde fuera. Digamos que los recursos, tanto materiales como humanos, pues son muy distintos. Había que adaptarse, o hay que adaptarse a una forma de trabajar distinta, porque al estar este programa, al desarrollarse en una unidad asistencial, digamos que la población diana a la que nos queríamos dirigir estaba ahí, en ese entorno, porque ahí van diariamente muchos pacientes, muchos familiares o incluso voluntarios que quieren echar una mano, y fuera de ahí ya no tienes las mismas infraestructuras ni los mismos medios, ¿no? Entonces, en ese sentido, también me ayuda un poco a pensar que a mí antes me era más fácil el trabajo estando en Cedro que estando fuera. Claro. En todo caso, me imagino, me supongo que más de una persona seguro que te dijo, hombre, Antón, es que sin ti no va a ser lo mismo, aguanta un poquito más, hombre, 1 añito, 2 añitos, venga, va, ¿no? Me pregunto si hubo esas llamadas, ¿no? Que sí, dice, sí. ¿no? Yo lo que pasa es que el día que lo dije casi al final de una reunión, y lo dije así en plan, pues un poco sin demasiadas complicaciones, diciendo que, bueno, hasta ahora he sido bastante bueno, pido unas vacaciones, voy a dejar venir al grupo y deseo dejar de ser el coordinador y portavoz de este colectivo. La reunión ya iba a acabar, fue un poco así, bueno, y después, claro, hay personas que me llamaron, que hablé con ellas y que me dicen eso, pero es lo mismo, para mí tampoco va a ser lo mismo la vida sin ellos que hasta ahora, ¿no? Me cambian muchas cosas también, ¿no? Pero forma un poco parte de las cosas que nos van pasando en la vida. Yo también me jubilé el año pasado. Yo por mí, si como era antes que se podía prolongar el tiempo en el trabajo de las administraciones públicas, yo por mí hubiese seguido como mínimo 2 años más. Pero sabes que ahora están congeladas las plantillas de las instituciones públicas y no te dejan continuar, ¿no? Entonces, bueno, son circunstancias, momentos, y después también cuestiones de tipo personal, de que me siento como más requerido por mi entorno familiar, por algunas apetencias que yo tengo de tipo personal, de ocio y tiempo libre, que perteneciendo a un colectivo tan intenso como el colectivo Imán, es difícil que te queda demasiado tiempo para organizarte tu vida. En todo caso, no vas a olvidar todo este pasado, ni mucho menos. Vas a seguir en contacto, ¿verdad? O aunque sea en otros caminos, en otras vías, pero de algún modo seguir trabajando por todas estas personas, ¿no? Claro.
es imposible olvidar 24 años, 25 que estuve en el colectivo Imán o los 29 que estuve en Cedro, porque cuando a nosotros nos contrataron un pequeño grupo de personas, a 4 personas, un equipo multidisciplinar para diseñar lo que iba a ser esta unidad, empezábamos en una situación en la cual, como todos sabemos, en Vigo y en el resto de las ciudades había una problemática de patologías aditivas muy fuertes que estaban afectando a todos los barrios de Vigo, que estaba creando problemas muy serios en la población, relacionados primero con la salud personal, con la salud familiar, con el abandono académico, con el tema de las cárceles, de los juzgados y de las enfermedades asociadas al consumo de drogas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí todos juntos aprendimos un poco, porque salíamos casi de cero, teníamos una pandemia de consumo de heroína por vía intravenosa en Vigo que se extendía cada vez más a la población más juvenil, y había que intentar ver cómo se paraba eso, ¿no? Entonces, esos momentos fueron muy intensos, porque no solamente los ves como profesional que te requieren para que hagas un trabajo, sino que como humano sientes que nuestra sociedad está degradándose, porque el consumo de las drogas degrada mucho la convivencia, la salud de las personas. Estamos hablando de principios de los años 80, eran 84, momentos sí, muy duros, y eso se mezcla también con la problemática del SIDA, ¿no? Claro. Supongo que esta vez, no sé si desbordados, o era un momento realmente que, Dios mío, qué trabajo tan ingente aquí por delante para poder encauzar, ¿no?, esta problemática, ¿verdad? Sí que estábamos desbordados. Yo creo que las administraciones las cogieron fuera de juego, no se sabía muy bien por dónde tirar, no había experiencias pasadas de una pandemia tan intensa y tan grave, que, ya digo, afectaba a muchos sectores de la población en general, y muchas familias no solamente tenían el problema en su propia familia, sino que al mismo tiempo vivían con mucho miedo de que en su entorno pudiera haber este contagio social del consumo de estas sustancias que trajeron problemas gravísimos, ¿no? De hecho, el colectivo Imán nació en un momento en que al consumo de drogas por vía intravenosa apareció el SIDA como una enfermedad que en aquellos momentos era mortal en muy poco tiempo, y que era una enfermedad durísima, que veíamos que la gente se nos iba muriendo prematuramente después de haber padecido esta grave enfermedad, ¿no? Y ahí, al principio, cuando empezamos a trabajar, precisamente trabajábamos más como la preparación para la muerte y el duelo. Ese era nuestro grupo al empezar, era así, ¿no? Y después fuimos evolucionando en la medida en que fue evolucionando, porque sí que hay que decir que cuando se ve con perspectiva para el pasado, las cosas en esta ciudad, y en general en todas, pero en esta yo conozco más esta, ¿no?, han mejorado muchísimo. Lo que había hace años en Vigo en relación con las drogodependencias y con el SIDA, ahora no tiene nada que ver con aquello. En todo caso, no se puede bajar la guardia en ningún momento, obviamente. Por supuesto. También ha ido evolucionando hacia el cobijo, hacia el apoyo a las personas sin hogar, a las personas sin techo, ¿no? O sea, en esos 24 años han sido muchos, ¿no?, los puntos de atención del colectivo Imán. Se ha ido adaptando, ¿no? Si en un primer momento a lo mejor eran más las personas con esa problemática de drogodependencia, ahora el problema principal igual está en esas personas sin techo, ¿no? Por ejemplo, con el programa Sereos, ¿no? Donde está más centrado ahora el grupo Imán en esa reivindicación de los derechos de todas las personas, incluido obviamente los que menos tienen, ¿no? Claro, esta crisis que ahora, digamos, es conocida para toda la población en general, antes había esa crisis en un sector concreto de personas que procedían de un entorno en el que las drogodependencias te habían llevado a una situación de una salud muy precaria, y al mismo tiempo también de ser pobre, pero pobre, ¿no? De aquellas ya había necesidades que no se cubrían, y posteriormente, cuando aparece y se extiende la pobreza a sectores más amplios de la población, de alguna manera sí que este colectivo vuelve a quedar un poco como a la cola de las posibles soluciones a su problemática, que es crónica y es severa, ¿no? Pero bueno, en Vigo también se fueron poniendo en marcha distintos dispositivos que vinieron a mejorar en cierto aspecto estos problemas. En el colectivo Imán siempre decíamos que cuando alguien venía contando su situación personal, intentábamos hacer un diagnóstico de lo que estaba pasando y ver
cómo actuar para conseguir mejorar esa situación, pero no solamente para esa persona en concreto, sino para todas las personas que estaban en condiciones similares, ¿no? Y así en Vigo, cuando empezamos a ver que había un número importante de personas que morían en choupanas, en cajeros, sin techo, que eran enfermas, fue cuando empezamos a reivindicar que hubiera un albergue en la ciudad, ¿no? Y ahí pues fue cuando se empezó a decir, bueno, cada vez que aparece una persona muerta, en ese sitio vamos a colocar unas velas, vamos a poner unas flores y vamos a leer un manifiesto diciendo que este grupo de personas también son seres humanos y hay que atenderlos y prevenir que no lleguen a esta situación que les lleva a un proceso de una enfermedad más grave y la muerte prematura. El albergue se consiguió, es uno de los éxitos, ¿no? de todos, ¿no? Pero sobre todo del Grupo Imán, por reivindicarlo, por pedirlo, por solicitarlo. Años y años, anda que no se escribieron páginas de periódico y minutos de televisión local al respecto y al final se consiguió. Yo no sé si es la solución a ese problema, al problema de los sin techos, porque hay muchos que casi prefieren seguir en su choupano que no ir a un albergue municipal, en tanto en cuanto en el albergue no puedes pasar, me parece que son más de 7 o 10 días seguidos. Pero en todo caso sí es un paso, sí es un avance, ¿no? A ver, el número de personas que antes morían en la calle sin techo el índice era mucho más mayor que el de ahora, sin lugar a dudas, y este albergue y otras ayudas que se hacen desde las instituciones públicas, en concreto el ayuntamiento, cuando paga alguna pensión, algún hostal o el alquiler de alguna vivienda, en ese sentido sí que hay más dispositivos que hay antes. Entonces, en ese sentido, es cierto que se están salvando vidas, que se está mejorando la vida de algunas personas muy pobres y enfermas, pero es cierto que aún sigue quedando un núcleo de la población que es más difícil de tratar, más complejo, pero tal vez... Perdón. Puedes beber un poquito de agua. Gracias. Igual estamos pensando en lo que hayamos hablado, ¿no? A lo mejor en ese programa de SEREOS, ¿no? En ese programa de acompañamiento para estas personas. Ahora, en los últimos días, se ha habilitado un autobús, en vez de esa furgoneta que estaba en Jacinto Benavente, hay un autobús, obviamente mejora las condiciones, pero no es lo que se reclama. Se cerró en agosto del año 2013 ese local en el Duay, en el local de SEREOS, en la Puerta del Sol, sin que hubiese un plan B, que igual ese es el mayor problema, no tanto que se haya cerrado ese local, por una cuestión, pues la que fuere, sino que no hubiera un plan B, que no hubiera otro local donde continuar con ese programa, porque dificulta su desarrollo. Claro, ¿no? El tema es que se cometió un error, por lo que acabas de decir tú, es obvio, ¿no? Antes de haber cerrado ese local se debió haber buscado una alternativa y haberlo hecho pues con cierta discreción, como yo me acuerdo cuando nosotros pasamos de tener nuestro local de cedro en la calle Uruguay a donde estábamos ahora, bueno, que sigue estando ahí cedro, en donde está ahora, ubicado, pues me acuerdo que había también vecinos que se habían enterado y decían que allí no iba a ir cedro ni de bromas, algunos decían que antes pasarían por encima de su cadáver. Bueno, pues yo me acuerdo que de aquellas, cuando nos cambiamos de centro de un lado para otro, usamos una estrategia de ir poco a poco yendo para allí. Nos llevamos las historias clínicas en nuestros coches entrando por el hospital municipal por la parte de atrás. Los primeros pacientes que atendíamos en Cedro y a sus familiares entraban por el hospital municipal por la parte de atrás. En definitiva, fuimos... Ir venciendo una resistencia. Sí, ir venciéndola. Y después es cierto que hubo una oposición muy seria, muy severa, porque hubo durante meses manifestaciones muy duras, muy problemáticas contra la unidad asistencial allí, pero al final los políticos en aquel momento fueron capaces de resistir la presión de la ciudadanía y poner mecanismos que mejoraran la convivencia en el entorno de Cedro. Y ahí también en el colectivo Imán hacíamos un programa que se llamaba Drogas, Salud y Convivencia, que era un poco trabajar en ese entorno, ¿no? Entonces muchas veces, si con imaginación, con ganas, con tenacidad, si pones en marcha programas que prevengan estas luchas sociales que pueda haber, de decir, en mi barrio yo no quiero servicios sociales que puedan perjudicar la imagen o que puedan producir inseguridad, pues hay formas de resolverlo. Entonces, el autobús que pusieron ahora, digamos, para la poca gente que va en estos momentos allí, mejora un poco las condiciones. Pero para mí no deja de ser un autobús, no sé si me permite la palabra, feo, en el sentido de que viene a consolidar una estrategia que no debió de haberse llevado a cabo nunca.
que nunca se tenía que haber cerrado el local antes de conseguir otro local, y que pronto ese autobús mejora un poco físicamente la estructura de ofrecer lo que se ofrece en él, pero en definitiva sigue representando un acto muy feo por parte de la administración. De hecho, se llegó a encontrar otro local, precisamente en esa zona de Jacinto Benavente, se hizo público y a las 24 horas bueno, pues no se pudo alquilar, vamos a dejarlo ahí, no sabemos exactamente qué es lo que pasó, cada uno puede pensar lo que quiera, pero efectivamente ese local que dijo el alcalde que se había encontrado, cuando salió a la luz pública, pues 24 horas después pues ya no estaba disponible. Sí, después se reformó otro en los bajos del pabellón polideportivo del Berbés, una zona que podría ser buenísima, que no tendría por qué traer problemas a la zona. Es más, yo creo que, y yo estoy convencido que el hecho de que se preste un servicio a los ciudadanos no quiere decir que esos ciudadanos a su vez le creen problemas a otros ciudadanos. Por lo tanto, siempre hay que poner medidas correctoras que hagan que todos los ciudadanos podamos convivir en un espacio determinado, pero que hay personas que no pueden pasarse de esa raya que permita que todos vivamos acordes a una convivencia ciudadana que sea amable, que sea correcta, aunque de vez en cuando en toda actividad humana puede haber roces o tensiones, pero absolutamente en todo, pues en el tráfico rodado, en una empresa, en todos los sitios hay roces, ¿no? Ahora, esa medida tan drástica de cerrar un local y llevar a las personas para un... es como dar pasos atrás, ¿no? Es dar pasos atrás en la atención que se debe dar en los servicios sociales. ¿Cuántas historias, no? 24 años en el Imán, 29 años en Cedro, ¿cuántas historias habrá visto Antón Bouzas, ¿no? Primero hay que tener muchísima vocación, entiendo, ¿no? Para dedicarte a ser educador social, ¿no? Para dedicarte a los demás, como lo has hecho tú, ¿no? Me imagino. Y no sé si tener aguante, mucho aguante. Yo no sé si Antón Bouzas ha llorado muchas veces. Ah, pues sí. Yo algunas veces he llorado y últimamente más, no sé si es por la edad, pero hay veces que la rabia interior de ver cómo está evolucionando la sociedad en determinados aspectos, en que estamos perdiendo cosas que habíamos conseguido a lo largo de los años luchando, cómo se están perdiendo derechos que parecían adquiridos para siempre, y vemos cómo están ahora las cosas para nosotros mismos y un poco cómo va a ser el futuro de nuestros hijos o nietos si esto no se les da una vuelta. Entonces, sí es cierto que cuando el sufrimiento extremo y en el entorno de las drogodependencias y el SIDA sí que se ven sufrimientos extremos, muchas veces sí que provoca, pues algunas veces, pues llanto, ansiedad, angustia, pero bueno, también digamos que fueron las menos. Pero también, aunque muchas veces no se consigan los objetivos terapéuticos que te propones, solo estar en el camino con determinadas personas, porque a pesar de lo que se pueda parecer lejos del entorno de las drogodependencias, los usuarios de los servicios de drogodependencias en general suelen ser personas muy sensibles, muy buena gente, muy razonables. Cuando están mal, evidentemente están mal, pero quitando esos momentos agudos de su patología, porque entran en síndrome de abstinencia o porque tienen problemas extremos de pobreza, en general son personas muy tratables, muy cercanas. Y no sé, pero yo tengo la impresión de que las personas que en esa época se engancharon a la heroína, a la cocaína y a estas sustancias, que eran especialmente sensibles al sufrimiento humano. Porque cuando los tratas con su patología te das cuenta que sí que eran personas muy sensibles. Sin dar evidentemente nombres, alguna historia de las miles, me imagino, ¿no? Por las que tú has pasado, ¿no? que tú has tratado, ¿no? Historias, me imagino en algunos casos incluso muy estremecedoras, ¿no? Que tú recuerdes y que hayan salido bien, o alguna incluso que haya salido mal, que nos puedas recordar algo diciendo, mira, pues recuerdo un caso en concreto que para esto sirve el Grupo de Autoapoyo Imán, para esto sirve Cedro. Bueno, sí, hay situaciones, o fueron situaciones muy complejas, de aquellas que no sabías por dónde tirar ante determinadas situaciones, y yo me acuerdo que al principio había un chico muy joven que se iba a ir a una comunidad terapéutica y, bueno, aparte iba a ayudarle a viajar con este chico
una chica que ya había estado en esa comunidad terapéutica, ¿no? Y este chico, que estaba consumiendo heroína por vía intravenosa, una cantidad bastante grande, decía que él no se iba si no se chutaba antes, porque no iba a aguantar el síndrome de abstinencia, evidentemente, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que fuéramos con él a comprar la heroína, se iba a chutar y teníamos miedo, pues bueno, era un momento que había mucha persecución policial, no sabíamos qué sitio. Yo también, al verme en ese papel, siendo terapeuta de Cedro, pues en esa situación, y llamé en esos momentos al director de Cedro, al que era por aquel entonces, Teijeiro Royce, y le dije, mira, pasa esto, podría ir a Cedro y que él consuma dentro de Cedro y así nos evitamos problemas. Porque sabes que cuando están en síndrome de abstinencia te dicen que van a ir a un sitio pero después no van, o le da la vuelta a la cabeza y estas cosas, ¿no? Y queríamos que al final fuera un éxito el hecho de irse a la comunidad terapéutica, ¿no? Y en definitiva, a mí me dijo en aquel momento, que era un psiquiatra muy abierto a un montón de cosas, me dijo, pues claro, Antón, y yo te pido que en el futuro, para estas cosas a mí no me llames. Yo ya sé que tú conoces lo que hay que hacer, que conoces la calle, y si en estos momentos lo mejor es ir a Cedro, pues abres y vas a... Bueno, pues allí nos fuimos con él, allí se chutó tranquilamente, pues un poco también con la supervisión nuestra para que no hubiera ningún accidente, y aquel día pues se fue, llevaba algo para el camino, siempre con el miedo de que lo puedan registrar, que se lo puedan quitar, pero es cierto que al estar en síndrome de abstinencia no se iban, en ese momento se vuelven locos por conseguir la dosis. Entonces, detalles de estos, hay tantos y tan humanos, ¿no? Que parece mentira que un terapeuta esté observando cómo una persona pues está chutando. Pues sí. O va a comprar la droga, como has dicho. Pues sí, le acompañé. Sí, tú hace poquito, hace aproximadamente un mes, incluso nos introducías a los medios de comunicación en el antiguo asilo, ¿no? Sí. Del Paseo de Alfonso, ¿no? Es decir, la relación con este colectivo, con los sin techos, con las personas toxicómanos, las personas que tienen una drogodependencia, ha sido siempre cercanísima. En tu caso, sí. No sé si esta es la palabra tal, pero yo casi diría que ha habido hasta casi como adoración, no lo sé, ¿no? Un respeto inmenso hacia la figura de Antón Bouzas, ¿no? Bueno. Desde fuera, desde luego, lo vemos así. Yo creo que hay un cariño muy grande, porque tantos años viviendo juntos y conviviendo y buscando rendijas por donde colarse para conseguir mejorar la situación de algunas personas, hace que mutuamente nos tengamos mucho respeto. Yo lo mismo que ellos me respetan a mí, yo también los respeto mucho a ellos, ¿no? Y sé hasta dónde debo de entrar, hasta dónde tengo que pararme. Entonces, en ese sentido sí que hay... Yo creo que hay cariño, hay respeto, hay la sensación de que estamos en un mismo barco, porque en definitiva es así, ¿no? Estamos en la sociedad y en la medida en que, bueno, yo fui un privilegiado pudiendo trabajar en Cedro, porque en definitiva tener un trabajo tan bonito, tan interesante y necesario, por otro lado, porque ojalá que no fuera necesario, pero es necesario, pues que menos que devolverle a las personas que confían en ti, devolverles lo mejor que puedes, ¿no? Y evidentemente... Yo también en estos momentos, cuando me retiro del colectivo Imán y hago algunas críticas, hago también autocrítica hacia algunas cosas o hacia algunos momentos en que yo pues también he metido la pata o no he hecho las cosas de la forma más correcta posible para conseguir los objetivos que queríamos, ¿no? Hablábamos antes de las críticas cuando se trasladó Cedro o incluso cuando se abrió el albergue municipal por parte de la sociedad viguesa, pero por otro lado la sociedad viguesa, la corporación municipal le eligió a Antón Bouzas como vigués distinguido allá por el año 2000 más o menos. La sociedad viguesa ha sabido reconocer el trabajo que se ha hecho en Cedro, en el grupo de autoapoyo Imán, a pesar de esas críticas, o nunca ha sido del todo entendido. Bueno, yo creo que hubo ahí siempre una especie de tira y afloja entre el colectivo Imán, al ser un programa de la unidad asistencial de drogodependencias del ayuntamiento. Yo me acuerdo que en una última reunión que tuve con mis máximos, bueno, el director de Cedro, el jefe del Departamento de Bienestar Social y la propia concejala, a raíz de una gestión que hice con el subdelegado del gobierno. Perdón. Con el subdelegado del gobierno, pues cuando me decían que yo era crítico con el ayuntamiento, me decían, Antón, tú es que no puedes seguir tirando piedras contra tu tejado, ¿no? Y claro, yo les decía, pero ¿cuál es? Mi tejado es mi despacho, mi tejado es Cedro, yo para mí siento que mi tejado son los pacientes, los familiares y en concreto los ciudadanos a los que tenemos que atender. Me dicen que no nos queda tiempo para más y se me ha ido simplemente una preguntita muy rápida.
ya también te has bajado del caballo, ya no eres Charlotte en la representación de la Reconquista, en la última representación. Sí. También ahí hay que dejar paso, ¿no?, a los jóvenes. Sí, llevo un año bajándome de muchas cosas y no sé a cuáles me subiré. Andamos ahí, andamos en ese juego. Eso es importante, ¿no? Es un Bajarse juego. de unas para subirse a otras. Sí, ¿Tenemos por Antón supuesto. Bouzas para rato? Claro que sí, yo creo que sí. En el mundo de lo social, siempre ayudando a los demás. Pues sí, 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 sí. Pues ojalá que sea así. Muchísimas gracias, ha sido de verdad un placer tenerte aquí, Antón Bouzas, ex coordinador del Grupo Aimán y luchador incansable, ¿no?, Bueno. por los derechos de las personas que menos tienen. Muchísimas gracias de verdad, repito, por tu presencia aquí en el Plató de Localidad Vigo y como siempre a ustedes también por la presencia al otro lado del televisor. La próxima semana les esperamos en una nueva entrevista. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.